Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 14 y 16 de noviembre de 2025. En el conflicto de Ucrania, durante el fin de semana, las tropas ucranianas han continuado atacando instalaciones de refinado de petróleo ruso. Una de las instalaciones atacadas ha sido la terminal de petróleo rusa del puerto Novorossiysk, en el Mar Negro, donde varias fuentes afirman que diversos sistemas antiaéreos rusos habrían sido destruidos. También una refinería en Saratov ha sido blanco de un ataque con drones ucranianos durante la noche del fin de semana. Por su parte, Rusia ha atacado Kiev quedando a oscuras durante varias horas. Según el Ministerio de Defensa ruso, los objetivos fueron empresas de la industria de defensa ucraniana, instalaciones de infraestructura eléctrica y de gas, infraestructura de transporte utilizada en interés de las Fuerzas Armadas ucranianas, aeródromos militares y diversas zonas de almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados de ataque, así como áreas de despliegue temporal de tropas ucranianas, nacionalistas y mercenarios extranjeros. Sobre el terreno, Galípoli, en la región de Zaporilla, está siendo rodeado por los rusos desde ambos lados y los militares ucranianos informan sobre una situación crítica en esta dirección, según fuentes ucranianas. Cabe destacar que este asentamiento es considerado un punto estratégico, ya que su control puede influir en las líneas de suministro, en la capacidad de maniobra y en la defensa del frente sur. En la región de Dnipropetrovsk, las fuerzas rusas lanzaron un asalto sobre Novopavlivka. Aprovechando la niebla, establecieron un puente de pontones entre Yalta y Dazhne y lograron pasar varias unidades. La detección por parte de tropas ucranianas llegó tarde, lo que permitió a las tropas rusas dispersarse por la zona central y sur del pueblo y ocultarse en diversos refugios. La presencia rusa en el pueblo es mayor a un pequeño grupo tras lograr la entrada de más vehículos. En una publicación en Facebook del séptimo cuerpo de reacción rápida de las fuerzas transportadas de las Fuerzas Armadas ucranianas, se ha afirmado que el ejército ucraniano ha destruido la carretera que conecta Selidove con Pokrovsk, con el fin de impedir que los rusos utilicen esta ruta para infiltrarse en la ciudad con vehículos ligeros. Al cierre de esta grabación, varias cuentas rusas y ucranianas afirman que Pokrovsk habría caído por completo y que las tropas ucranianas en Mirnograd estarían totalmente rodeadas. Durante el fin de semana ha habido diversas informaciones e imágenes en las que se ve a zapadores norcoreanos realizando tareas de desminado en la región de Kursk. También se ha sabido que los proyectiles norcoreanos enviados a Rusia, según la inteligencia ucraniana, se habrían reducido a la mitad porque las propias reservas norcoreanas se estarían agotando. También, según la inteligencia militar ucraniana, Rusia planea traer hasta 12.000 norcoreanos con el fin de que trabajen en su enorme planta de drones Shahed localizada en Tatarstán. Según Vadim Skivitsky, subdirector de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Rusia planea producir hasta 120.000 bombas planeadoras durante este año, incluidas 500 de una versión de mayor alcance, capaz de golpear a más pueblos y ciudades, con un alcance de hasta los 400 kilómetros. Skivitsky ha señalado que las fuerzas rusas lanzan entre 200 y 250 bombas planeadoras al día. En clave interna, Kiev está intentando calmar a sus socios occidentales tras la revelación del esquema de sobornos de 100 millones de dólares en el sector energético, que salpica a altos cargos actuales, antiguos funcionarios y personas cercanas al presidente Volodymyr Zelensky. El caso ha generado inquietud entre los aliados internacionales en un momento especialmente sensible. Ante la escalada del escándalo, el gobierno ucraniano ya ha anunciado dimisiones relevantes, sanciones contra un antiguo socio comercial de Zelensky y una amplia auditoría, además de una reestructuración de las empresas estatales de energía, con el objetivo de mostrar determinación en la lucha contra la corrupción. La crisis ha estallado mientras Ucrania está pidiendo a la Unión Europea aprobar un préstamo de reparación de 140.000 millones de euros, financiado con activos rusos congelados, imprescindible para afrontar el que podría ser el invierno más duro desde 2022. Los socios que mantienen su apoyo también exigen garantías de transparencia. Según un alto funcionario europeo citado por Político, el liderazgo ucraniano quiere mostrar urgencia en la limpieza interna, consciente de que estos escándalos debilitan al país en plena ofensiva de Rusia. Durante el sábado, como resultado de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, ambas partes han acordado avanzar con los acuerdos basados en Estambul y llevar a cabo la liberación de 1.200 prisioneros ucranianos, según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov. El canciller alemán ha pedido al presidente ucraniano que frene la salida de los jóvenes ucranianos hacia Alemania para que se queden en Ucrania con el fin de servir en su propio país. El domingo, Ucrania y Grecia han alcanzado un acuerdo para abrir una nueva ruta de suministro de gas, según anunció el presidente Volodymyr Zelensky. El objetivo es reforzar la seguridad energética ucraniana de cara al invierno, diversificando los accesos y reduciendo la dependencia de rutas vulnerables a los ataques rusos. Zelensky ha explicado que el pacto incluye también mecanismos de financiación para las importaciones de gas y permitirá cubrir cerca de 2.000 millones de euros destinados a compensar la caída de producción nacional provocada por los bombardeos rusos contra infraestructura energética. Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Letonia, Lituania y Dinamarca anunciaron la asignación de 500 millones de dólares para la compra de equipo militar y municiones a Estados Unidos para Ucrania en el marco del acuerdo PURL.
En Oriente Próximo, la ONU ha registrado en octubre más de 260 ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, el máximo desde 2006. La violencia intensificada desde la guerra en Gaza ha desplazado por la fuerza a más de 3.200 palestinos. El último ataque tuvo lugar en la mezquita de Hamida, cerca de Deir Istilla. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la pasividad de las fuerzas israelíes, mientras que el jefe del Estado Mayor ha calificado esta semana la violencia de los colonos como una línea roja y ha prometido intervenir. Algunos líderes locales ya han condenado a los colonos más radicales. Según la ONU, de los 1.000 palestinos muertos en Cisjordania desde 2023, entre 20 y 32 fueron asesinados por colonos, mientras que palestinos mataron a 19 civiles israelíes. Las nuevas órdenes militares pondrán a prueba la disciplina del ejército y podrían agravar las tensiones internas en el liderazgo político israelí. Durante el domingo, las fuerzas de las Naciones Unidas desplegadas en el Líbano han informado que las fuerzas de defensa de Israel dispararon contra los cascos azules desde un carro de combate Merkava, cerca de una posición que Israel ha establecido en territorio libanés. Más tarde, el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes argumentó que no se pudo identificar bien a los soldados de Naciones Unidas debido a las condiciones climáticas y que por ello fueron realizados los disparos de advertencia al considerarlos como entidades sospechosas. Los kurdos de las fuerzas democráticas sirias han denunciado ataques por parte de facciones aliadas al gobierno de Damasco al este de la ciudad de Raqqa. Han asegurado que han respondido con reciprocidad y mucha contención para evitar cualquier tipo de escalada mayor. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán incautó el viernes un petrolero con bandera de las Islas Marshall que se dirigía de los Emiratos Árabes Unidos hacia Singapur. En Europa, los alemanes, gracias a la decisión de flexibilizar el freno de la deuda del país, el Comité de Presupuesto de la Bundestag aprobó el viernes una propuesta para el presupuesto del próximo año que incluye un aumento de la ayuda a Ucrania hasta los 11.500 millones de euros, que cubrirá artillería, drones, vehículos blindados y la sustitución de 2 sistemas de misiles Patriot. El ministro de Defensa alemán también anunció que Berlín acordó destinar 150 millones de euros adicionales en ayuda militar a Ucrania bajo la iniciativa PURL, es decir, mediante la compra de armamento estadounidense. El viernes de nuevo, un B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó una misión de ataque simulada contra Rusia en los países bálticos tras despegar desde Morón y ser apoyado por otras aeronaves. El presidente polaco Karol Nawrocki ha dicho que había firmado una ley de asistencia para los refugiados ucranianos que extiende su estatus legal hasta marzo de 2026 por última vez. Nawrocki ha anunciado que ya no firmará la ley a menos que se encuentre una nueva solución y ha explicado que las disposiciones actuales son muy injustas para los polacos. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha considerado improbable un alto el fuego en Ucrania antes de la primavera y ha pedido a los aliados europeos mantener el apoyo a Kiev pese al reciente escándalo de corrupción. En declaraciones a la agencia Associated Press, Stubb instó al presidente Zelensky a actuar con rapidez frente a las acusaciones, advirtiendo que el caso favorece a Rusia. También señaló que Europa necesitará sisu, un término finlandés que alude a fortaleza y resistencia, para afrontar el invierno mientras Moscú intensifica sus ataques híbridos y operaciones de desinformación en el continente. Añadió que un eventual alto el fuego dependerá de 3 factores: garantías de seguridad para Ucrania, reconstrucción económica y un acuerdo sobre cuestiones territoriales. El mandatario finlandés subrayó que Rusia no solo libra una guerra convencional, sino también una campaña destinada a desestabilizar Europa mediante sabotajes, vandalismo y propaganda. Por otro lado, también se propuso como interlocutor para poder hablar con Donald Trump, diciendo que mantienen una excelente relación personal. Hungría ha anunciado que llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el plan comunitario para eliminar las importaciones de petróleo y gas rusos antes de 2027. El primer ministro Viktor Orbán ha acusado a Bruselas de sortear su veto empleando normas comerciales en lugar del marco de sanciones y ha calificado la medida de flagrante violación del derecho europeo. Orbán ha defendido que el acceso a la energía rusa es vital para Hungría y ha advertido de un posible colapso económico si se interrumpen los suministros, aunque diversos críticos ponen en duda ese riesgo. También ha afirmado estar explorando vías extrajudiciales para evitar el impacto del plan sin ofrecer más detalles. En el Cáucaso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán ha anunciado que había convocado al embajador ruso para expresarle una enérgica protesta por los daños sufridos por la embajada de Azerbaiyán en Kiev durante un ataque aéreo ruso. Bakú ha denunciado reiteradamente los daños sufridos por sus edificios gubernamentales y activos comerciales en ataques rusos contra Ucrania. La parte azerbaiyana ha comunicado al embajador ruso que todos estos hechos suscitan dudas sobre la naturaleza deliberada de los ataques con misiles. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha recibido en Berlín a sus homólogos de Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, junto con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, para la última reunión del Grupo de los Cinco. En una declaración conjunta, subrayaron su compromiso de fortalecer la defensa europea y destacaron los avances logrados durante el primer año del grupo, coordinados estrechamente con la OTAN y la Unión Europea. Los ministros han celebrado el progreso de la nueva ley Omnibus de la Unión Europea, destinada a simplificar la cooperación en defensa y a impulsar el desarrollo conjunto de capacidades comunes. También han recalcado
la importancia de reforzar la base industrial de defensa de Ucrania, a la que consideran esencial para su soberanía. De cara al futuro, el grupo se ha comprometido a seguir maximizando el apoyo militar a Kiev y a trabajar en un marco estratégico a largo plazo para la asistencia en seguridad, al tiempo que han llamado a Europa a asumir un papel más decisivo en la seguridad euroatlántica mediante el cumplimiento de los objetivos de capacidad de la OTAN y el aumento de la producción y el gasto en defensa. En los Balcanes, las autoridades kosovares han informado sobre el hallazgo de 10 detonadores con cables en el pueblo de Gnjedan, en Leposavić. El ministro de Interior de la autoproclamada República denuncia que Belgrado continúa planeando y ejecutando atentados terroristas. Por otro lado, al otro lado de la frontera, un medio serbio ha denunciado que un grupo de albano-kosovares habría abierto fuego contra una base militar serbia situada cerca de la línea administrativa que separa la región kosovar de Serbia. Por el momento, no habría confirmación oficial del incidente, aunque no se han reportado tampoco heridos. En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad asegura haber frustrado un atentado contra un alto cargo del Estado durante una visita a un cementerio en Moscú. Según el FSB, los servicios de inteligencia ucranianos habrían reclutado a un migrante de Asia Central y a 2 ciudadanos rusos con antecedentes por delitos de drogas, así como un residente en Kiev y buscado en Rusia por asesinato y tráfico de armas. La agencia afirma que en los dispositivos incautados a los sospechosos se encontraron comunicaciones con un oficial ucraniano a través de WhatsApp y Signal, lo que probaría los preparativos del ataque. También se ha descubierto una cámara camuflada como un jarrón de flores, presuntamente destinada a apoyar la operación. La diplomacia rusa también ha acusado al alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, de hipocresía después de que este plantease reducir la edad de reclutamiento en Ucrania a 22 o 23 años. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ha criticado que mientras Klitschko insta a más jóvenes a alistarse en una guerra con crecientes bajas, sus 2 hijos en buen estado físico de salud viven en el extranjero y no sirven en el ejército ucraniano. Zaharova presentó este hecho como ejemplo de una camarilla gobernante que, según Moscú, busca mantener el poder y garantizar el respaldo occidental sin asumir personalmente los costes del conflicto. En Estados Unidos, la CNN afirma que altos funcionarios del Departamento de Energía y de Energía Nuclear de la administración Trump se reunirán con la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional en los próximos días en un intento de disuadir a Donald Trump de reanudar las pruebas de explosión de armas nucleares en Nevada. Sobre la tensión en Venezuela, el viernes Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur, presentada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, como un esfuerzo para proteger el territorio estadounidense y expulsar a lo que consideran narcoterroristas del hemisferio. Aunque no se ha mencionado un ataque directo a Venezuela, el anuncio ha supuesto una nueva presión sobre el gobierno chavista y se suma a otras operaciones en la región. Una de ellas es el anuncio de Trinidad y Tobago, que ha dicho que participará del 16 al 21 de noviembre en ejercicios conjuntos con la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, mientras que el Comando Sur ha informado de varias maniobras con fuego real realizadas durante el fin de semana a bordo del USS Iwo Jima en el Caribe Sur. Un informe clasificado del Departamento de Justicia también ha descrito este fentanilo como una posible amenaza de arma química dentro de la autorización para actuar contra embarcaciones dedicadas al contrabando. En este contexto, Estados Unidos continúa confirmando un nuevo ataque en aguas internacionales en el Caribe contra una embarcación vinculada al narcoterrorismo que ha dejado 4 muertos. Para terminar, otra más ha sido atacada durante el domingo. En este contexto, los asesores del presidente Donald Trump han ofrecido mensajes contradictorios sobre los objetivos del creciente despliegue militar estadounidense frente a Venezuela. Durante el fin de semana, Trump ha mantenido reuniones consecutivas en la Casa Blanca para evaluar opciones que incluyen operaciones de fuerzas especiales y posibles acciones directas dentro del territorio venezolano. Aunque públicamente la Casa Blanca sostiene que el objetivo es combatir el narcotráfico, esta explicación no aclara el envío urgente del portaaviones USS Gerald Ford al Caribe, que se suma a una presencia militar de 15.000 efectivos. El buque, además, transporta más de 75 aeronaves de ataque y apoyo, una fuerza muy superior a la necesaria para interceptar embarcaciones que antes gestionaba la Guardia Costera. Tampoco ha justificado por qué Colombia o México, rutas principales del tráfico de drogas, no han recibido una respuesta militar comparable. Fuentes oficiales indican que Donald Trump habría discutido en privado las enormes reservas petroleras de Venezuela y que se habría analizado posibles ataques contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico, unidades militares e incluso figuras del círculo cercano de Nicolás Maduro. En paralelo, el Pentágono habría desplegado bombarderos B-52 y B-1 desde bases de Estados Unidos con el fin de realizar vuelos frente a las costas venezolanas. Estas aeronaves pueden transportar grandes cargas de munición guiada, reforzando el tono de la presión militar en la zona. En el interior del país, las autoridades venezolanas continúan intentando crear una ilusión de fuerza de cara a proyectar hacia el exterior una capacidad de defensa frente a Estados Unidos, mientras a la vez piden la disuasión por parte de los ciudadanos norteamericanos de las intenciones del presidente Donald Trump sobre el país. Por su parte, María Corina Machado ha pedido a los leales del régimen de Maduro que bajen sus armas y que no se interpongan entre lo que va a ocurrir, ya que la hora decisiva, según ella, es inminente.
Marines estadounidenses en Haití intercambiaron disparos con presuntos miembros de pandillas, según se ha sabido el sábado por fuentes militares estadounidenses. El capitán Steven Keenan, portavoz del cuerpo de marines, ha indicado que los marines que apoyaban las operaciones de seguridad de la embajada fueron atacados a tiros en la capital, Puerto Príncipe, y que posteriormente repelieron el ataque. Ninguno de los marines resultó herido. En México, al menos 120 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos registrados en una protesta antigubernamental en Ciudad de México. Miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes de la generación Z, marcharon para denunciar la violencia y criticar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La movilización, replicada en varias ciudades del país, contó con el apoyo de ciudadanos indignados por recientes asesinatos de alto perfil, entre ellos el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido hace solo unas semanas, después de pedir ayuda al gobierno de Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum acusó a sectores de la derecha de financiar las protestas con el objetivo de desestabilizar la administración mexicana. En Asia, el proyecto trilateral de gas que involucra a Rusia, Kazajistán y Uzbekistán habría demostrado ser exitoso y se espera que los volúmenes de tránsito de gas aumenten, según ha dicho el presidente de Kazajistán. El ejército indio ha tenido problemas para recibir el segundo y último lote de helicópteros H-64E Apache. Turquía no ha permitido que la aeronave que los transportaba sobrevolase su espacio aéreo, lo que ha obligado a esta a regresar abruptamente al hangar. Esto habría retrasado la entrega una vez más, sumándose a los retrasos que ya sufre el ejército indio. China ha advertido a Japón de una derrota militar aplastante el viernes si utiliza la fuerza para intervenir en el asunto de Taiwán. Antes de ello, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi afirmó que un ataque de Pekín contra Taiwán podría constituir una situación que amenace la supervivencia y desencadenar una respuesta militar por parte de Japón. El ministro de Defensa chino declaró al respecto que si la parte japonesa no aprende de la historia y se atreve a correr riesgos o incluso usar la fuerza para interferir en la cuestión de Taiwán, solamente sufrirá una derrota aplastante contra el Ejército Popular de Liberación. El domingo, China elevó la tensión diplomática con Japón después de enviar buques de su guardia costera a patrullar las aguas cercanas a las islas en disputa entre ambos países, conocidas como Diaoyu en China y Senkaku en Japón. Pekín también ha emitido una advertencia a los estudiantes chinos en Taiwán sobre supuestos riesgos para su seguridad. Las islas deshabitadas se encuentran bajo control de Tokio, pero son reclamadas por China y están situadas muy cerca de Taiwán, lo que incrementa la sensibilidad regional. En África, Costa de Marfil ha reforzado la seguridad de sus fronteras tras la llegada de varios flujos inusuales de refugiados procedentes del vecino Mali, según han informado las autoridades del país africano. El Consejo de Seguridad Nacional de Costa de Marfil ha declarado en un comunicado que la afluencia parece deberse a los ataques contra civiles perpetrados por grupos terroristas armados en varias zonas del sur de Mali. Costa de Marfil ya estaría acogiendo a 90.000 refugiados de Burkina Faso, país que lucha por contener su propio levantamiento armado terrorista. El ejército sudanés habría recuperado el control de Hamad y Kazgil, posiciones que las fuerzas de apoyo rápido habían tomado el mes pasado. Según fuentes militares, la operación ha dejado importantes pérdidas humanas y materiales entre las fuerzas de apoyo rápido y los soldados gubernamentales han mostrado su presencia en las zonas mediante vídeos difundidos en redes sociales. Estas ganancias se producen en un momento de intensificación de los combates que han obligado a miles de civiles a huir de los tres estados de Kordofán. En el conjunto del conflicto, las fuerzas de apoyo rápido mantienen el control de casi toda la región de Darfur, mientras que el ejército conserva la mayor parte del resto del país, incluida la capital Jartum. La República Democrática del Congo y el grupo rebelde M23 han firmado el sábado un acuerdo marco para un acuerdo de paz destinado a poner fin a los combates en el este del Congo que han matado a miles de personas y desplazado a cientos de miles este año. El acuerdo ha sido firmado por representantes de ambas partes en una ceremonia en la capital de Qatar, Doha. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.